Que Papá Diosito les bendiga, les guarde, en el nombre todopoderoso nombre del Señor Jesucristo. En su misericordia y su amor voy a estar compartiendo su bendita palabra. Abramos las Biblias en 2 de Samuel, capítulo 11 en adelante. Y su bendita palabra vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su bendito Espíritu. David y Betsabé. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa. Y concibió la mujer, y envió a hacerle saber a David, diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Y a Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, y por la salud del pueblo, y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no desciendes a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente, y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo, y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Y venida la mañana escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo: ponle a Urías al frente en lo más recio de la batalla, y retíraos de él para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, y saliendo luego los de la ciudad pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Padre mío que esté en los cielos, bendito Salvador nuestro, bendito Creador del universo, Padre eterno, príncipe de paz, ruego que sea hablando su bendita palabra en el nombre todopoderoso nombre de su bendito Hijo amado, el Señor Jesucristo. Su palabra es espíritu, su palabra es vida, Padre, en misericordia, en el nombre todopoderoso nombre de su bendito Hijo amado, el Señor Jesucristo, con el poder de su santo y bendito Espíritu, Padre, en misericordia le ruego, le pido, Padre mío. Amén. Bendito nuestro Padre Dios, y bendita la palabra de nuestro Salvador, de nuestro Dios Todopoderoso. Dice su palabra bendita de David y Betsabé.
Aconteció, dice, al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Dice que en ese tiempo acontecía que todos los reyes tenían que salir a la guerra, tenían que salir a la batalla, todos los reyes en este tiempo. Pero ¿qué nos dice la palabra de nuestro Padre? Que David envió solamente a Joab a la guerra. Dice su palabra que envió a sus siervos, pero dice que él no salió a la guerra, él se quedó en Jerusalén, donde él tenía que estar al frente del pueblo de Israel, donde él tenía que estar ahí en la lucha, ahí en la batalla, él tenía que estar ahí dando su vida por los demás, pero dice que él no lo hizo, él se quedó en su casa. Solamente envió a sus siervos que ellos hagan frente al enemigo. Cuando él, como la cabeza, él tenía que hacer frente, él tenía que estar al frente, pero eso no fue así. Su palabra nos dice que él se quedó en Jerusalén. El siervo de Dios, la sierva del Dios Altísimo, siempre tiene que estar él o ella al frente de la batalla, al frente de la guerra, él dando al frente contra el enemigo, el siervo o la sierva del Dios Altísimo. Eso es la voluntad de nuestro Padre. No puede quedar el siervo descansando, un descanso espiritual para el pueblo de Dios, para el siervo de Dios, la sierva de Dios. No existe descanso espiritual. No hay ningún descanso espiritual. No hay cómo quedar adormecidos, ni descansando, ni débiles, ni cobardes, ni mediocres. Todo tiene que estar los siervos al frente de la batalla, de la guerra espiritual, hablando de lo espiritual, al frente peleando contra el enemigo, llenos del Espíritu Santo, corriendo ríos de agua viva. No puede dejar al pueblo en manos de otras personas, no puede entregar al pueblo en manos de consiervos, donde él tenía que estar siempre con el pueblo, él al frente en la lucha, en la guerra, en la batalla, ahí parado firme. Eso tenía que hacer David, pero eso no lo hizo. No estaba al frente del pueblo, no estaba ahí peleando contra el enemigo. Eso debe ser el pueblo de Dios, los siervos de Dios, los hijos de Dios, que dicen que son instrumentos de manos de nuestro Padre Dios aquí en la tierra. Él tiene que estar al frente en la batalla espiritual, en la guerra espiritual. Él tiene que estar siempre al frente del pueblo, al frente de la iglesia de nuestro Padre Dios. No puede entregar la iglesia, el pueblo en manos de consiervos, sino tiene que estar él mismo, que nuestro Padre le ha puesto ahí al frente, él dando la cara, él peleando, él al frente, en el nombre todopoderoso nombre del Señor Jesucristo. Y dice su palabra que sucedió un día al caer la tarde, que se levantó David de su lecho. Meditemos la palabra de nuestro Padre Dios. David se quedó, no se fue a la guerra, que estaba durmiendo, adormecido. Y miren lo que dice la palabra de nuestro Padre. Un día dice, al caer la tarde, cuando un hijo de Dios, un siervo de Dios, se ponía a dormir un día, ponía a estar adormecido un día. El Hijo de Dios no se adormece. El Hijo de Dios, el siervo de Dios, no está dormido. La palabra mismo nos habla, nos exhorta que el pueblo de Dios, los siervos de Dios, las siervas de Dios, hay que permanecer despiertos espirituales. Despiertos espirituales. Pero aquí, ¿qué pasó? David estaba durmiendo ese día. Mientras el pueblo con los otros enviados estaban en la guerra, estaban en la lucha, estaban frente al enemigo, él estaba durmiendo.
qué aconteció? Dice que se levantó de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Se levantó adormecido a caminar sobre el terrado de la casa real. ¿Y qué pasó? Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Miren cómo aconteció. Miren cómo pasó con David. ¿Por qué? Por adormecido, por estar durmiendo, donde él tenía que estar actuando, donde él tenía que estar trabajando, donde él tenía que estar al frente del pueblo contra el enemigo peleando. Pero él no hizo eso, sino que se quedó a dormir en su casa real. Y mientras dice que en la tarde se levantó de su sueño. ¿Y qué aconteció? Miró a una mujer que estaba ahí desnuda bañándose. Las mujeres también. Meditemos en qué lugar estaba bañando ella. ¿Cómo estaba bañando ella? ¿En un patio de una casa? ¿En dónde estaba bañando para que este hombre, siervo del Dios Altísimo, mire que estaba ahí bañando esa mujer? Desnuda, descubierta totalmente todo. ¿Cómo es lo que presentó esta mujer ahí? ¿Cómo debemos meditar las mujeres también el cuidado que hay que tener, que hay que cuidar con decencia, con pudor, con modestia, para no ser piedra de tropiezo de ningún siervo del Dios Altísimo ni tentación de los demás? Porque ella estaba bañando para todos que miren. Meditemos cómo estaba ella bañando, que él dice que subió al terrado y le miró que estaba bañando, la cual era, dice, muy hermosa. Y envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. ¿Qué aconteció cuando él miró a la mujer que estaba ahí bañando? ¿Qué aconteció en él, en el corazón de él? Vino la codicia, vino la lascivia, vino el desenfreno de su carne, el apetito sexual. Cuando miró con sus ojos después que se despertó del sueño, donde él no debía estar dormido. Ahí vino la codicia en su corazón. Él le prendió con sus ojos, le codició para él tenerle. Miren cómo sucedió con él. Y meditemos en la palabra de nuestro Padre Dios, con José, el siervo del Dios Altísimo. Le codició esa mujer, pero él no cedió. Él salió corriendo. Él dijo: no voy a pecar contra mi Dios. No voy a ofender a mi Padre Dios. Él huyó. Él corrió. Él no aceptó. Él no cayó en pecado delante de nuestro Padre Dios. Hombre valiente, José. Pero acá David no aconteció igual. Él en cambio codició. Él en cambio sedució en su mismo corazón la concupiscencia. Porque miren lo que dice la palabra de nuestro Padre Dios. David no es que quedó solamente mirando y codiciando, porque eso igualmente es pecado delante de nuestro Padre Dios. Dice: solamente tú miras a la mujer y codiciaste en tu corazón, ya cometiste el adulterio, está escrita la palabra. Pero no quedó así, solamente con la mirada y la codicia, sino que dice la palabra de nuestro Padre que David le mandó a preguntar: ¿quién eres,
Urías Eteo le hablaron a David. Esa mujer es esposa de Urías Eteo, de tu siervo que está en la guerra, en la batalla contra el enemigo. De él es esposa. Entonces él tuvo el conocimiento quién era esa mujer y esposa de quién era esa mujer. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Mire ese mal grande que hizo David. Él no le importó pecar contra Dios. Él no meditó en nuestro Padre Dios en ese instante. En ese instante no pensó nada, sino que solamente en la concupiscencia de su carne, en satisfacer su carne en el pecado, en el adulterio, en consumir el adulterio, pensó David. No pensó en nuestro Padre Dios Altísimo. No dijo, yo no voy a hacer esto, voy a pecar contra mi Padre. Él no habló así, sino que él pensó en su concupiscencia, en su carne, en consumir el adulterio, sabiendo muy bien que era mujer de ese hombre que estaba al frente de la guerra. Él sabía que era mujer de Urías Eteo, pero a él no le importó nada. No le importó nuestro Padre Dios, ni le importó que era esposa de ese hombre, sino que él se satisfació su carne, sació su carne, su placer. Eso consumió el adulterio. Eso es lo que le importó ese rato, la carne de él satisfacer y nada más. Está escrita la palabra de nuestro Padre. Le envió a llevar a esa mujer para él consumir el adulterio sin importarle nada ni nadie. Y siervo del Dios Altísimo. Miren lo que dice la palabra de nuestro Padre. Y dice, y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. ¿Con qué facilidad practicó el adulterio, la inmundicia? Ahí consumió el pecado. Consumido el pecado, ¿cómo sería la purificación de la inmundicia de la carne? Y tranquilamente volvió a su casa. Y él tranquilamente se quedó, pecando contra nuestro Padre Dios, por adormecido. Y concibió, dice la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta, estoy embarazada. Dice que esta mujer le mandó la noticia a David de la concupiscencia, del adulterio, del consumo del pecado. Vino el embarazo de esa mujer. ¿Y qué nos dice la palabra de nuestro Padre Dios? Entonces dice David, envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. ¿Cómo trabajaba David? Pero solamente en el mal, en la inmundicia, en el pecado trabajaba David, maquinando todo. No es que él cogió, satisfació y va a ser responsable. No tenía esa intención de ser responsable con lo que él hizo, con lo que él consumió el pecado. No, sino que miremos la palabra de Dios que nos sigue diciendo. Manda a Joab que le envíe a Urías Eteo, que le mande del campo de batalla. ¿Y qué dice la palabra? Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Pero él ya tenía otras intenciones. No es que él de bueno, de benigno mandó
a que envíe a Urías Eteo donde él estaba en la casa real. No, él tenía otras intenciones, otras maquinaciones del mal. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa, lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Él tenía esas intenciones, esos pensamientos de hacer pasar el pecado, lo que estaba ella encinta, embarazada, de hacer pasar que sea hijo de Urías Eteo. Eso trabajaba en su corazón, en su alma, ese mal. Y dice la palabra de nuestro Padre Dios: mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. Quería que Urías llegue a su casa, estése con su mujer. ¿Para qué? Para decirle que el hijo que tiene Betsabé es de Urías, es del esposo mismo. Una gran mentira planificó David. Un gran engaño. ¿Cómo estaba el corazón de él? Planificando el mal. Y solamente por estar dormido espiritual, por no estar despierto espiritual, por no estar al frente del pueblo trabajando espiritual despierto, cayó en semejante inmundicia. Y dice que Urías Eteo no durmió, no fue a dormir en su casa con su esposa. Hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no desciendes a tu casa? ¡Qué astuto David! ¿Cómo quería tapar su pecado? ¿Cómo quería cubrir su inmundicia? ¿Cómo maquinaba? Pero ¿qué dice la palabra de nuestro Padre? Urías le respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer. Le dice Urías: por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Hombre recto. Este hombre de esa forma respondió a David. Él estaba pensando en los demás. Él estaba meditando en el sufrimiento del pueblo que estaba al frente, peleando en el campo de batalla, que estaba con el enemigo. Él estaba meditando en eso. Él no estaba pensando en satisfacer su carne, sino que pensaba sufrir con los que sufren, lloran con los que lloran. Pero él sinceramente, honestamente, Urías, ¿cómo voy a estar? Él dice: ¿cómo voy a estar yo deleitándome en mi carne aquí? Mientras el pueblo está en lucha, mientras el pueblo está en guerra, mientras están muriendo. ¿Cómo voy a estar yo haciendo tal cosa? Yo no lo voy a hacer tal cosa, porque aún dice la palabra, hasta el arca de nuestro Padre estaba ahí. Y dice: yo no haría tal cosa. Estaba su corazón con el pueblo. Su palabra nos habla de que él no estaba pensando en sí mismo, sino que pensaba en los demás. Eso es de un siervo de Dios. Eso es de un hijo de Dios. Donde no está
pensando en sí mismo, sino en los demás. Y si los demás se ríen, pues hay que reír. Y si los demás se lloran, pues hay que llorar. Si los demás sufren, pues igual hay que sufrir. Ese es el pueblo de Dios, la iglesia de Dios. Y eso es lo que estaba haciendo este hombre Urías. ¿Y qué dice la palabra? Nuevamente David, él no estaba tranquilo. Él estaba viendo la forma, el engaño, la mentira, cómo hacer que Urías entre a su casa y duerma con su esposa, para decir que el embarazo de la esposa de Urías es de Urías y no de él, de David, para él quedar lavado las manos. Miren lo que dice nuevamente David. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy y mañana, y te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día. Y el día siguiente, David lo convidó a comer, a beber con él, hasta embriagarlo. ¿Cómo actuó David en ese momento? ¿Cómo estaba su corazón? ¿Cómo estaba la ceguera? Y solamente por cobarde, por no rechazar el pecado, por no tocar el pecado, por cobarde, porque él no tuvo que topar el pecado, él tuvo que rechazar el pecado, él tuvo que ser valiente, pero no lo fue. Y le dice que nuevamente no se rendía con Urías, quería que Urías entre a dormir con su esposa para encubrir el pecado de él, el adulterio de él. Tremenda mentira y engaño que él pensaba hacerlo. Pero miren lo que dice. Otra vez le da de comer, le hace de embriagarle. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor Urías, mas no descendió a su casa. Aunque le embriagó, pero él estaba consciente y no se fue a su casa a dormir con su esposa. Él se quedó igualmente fuera de su casa. Y no se cansaba David. Y venida, dice la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por manos de Urías. No le resultó el plan de él, lo que planificó, que Urías llegue a la casa real, a Jerusalén, y entre a dormir con la esposa de él, para que él quedara libre de lo que consumió el pecado, el adulterio, y estaba ella embarazada. No le funcionó ese plan, pero no, David no quedó ahí tranquilo, no se conformó. Miren lo que dice la palabra de nuestro Padre, que la mañana que llegó, escribió David a Joab una carta, la cual envió por manos de Urías mismo. Y miren lo que dice. Y escribió en la carta David diciendo: ponle a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retíraos de él para que sea herido y muera. Miren hasta dónde va el mal, tremendo mal de David en su corazón, en su alma, solamente por el pecado, por satisfacer su carne inmunda. ¿Hasta dónde puede llegar? El Hijo de Dios siempre tiene que estar primero
perseverando, luchando todos los días. En el nombre todopoderoso, nombre del Señor Jesucristo, llenos del Espíritu Santo. No puede debilitar el siervo de Dios ni la sierva de Dios. Ahí permanece firmes, pero siempre y cuando está bien lleno del Espíritu Santo, está corriendo ríos de agua viva, permanece despierto, sobrio, diligente, ferviente todos los días de nuestras vidas aquí en la tierra. No hay descanso espiritual, no existe descanso espiritual. Dice la palabra de nuestro Padre Dios. David escribe esa carta y le manda por manos de Urías. ¿Qué corazón meditemos de David? ¿Qué actuación maligna de David? Con él mismo le manda la sentencia de su muerte. ¿Hasta dónde llegó David? Por una mujer que miró estando adormecido. ¿Hasta dónde llegó el mal? Urías mismo lleva su sentencia de muerte en sus manos, escrita por David. ¿Cómo planificó? No quedó tranquilo. Mire lo que dice la palabra de nuestro Padre Dios. Ponle, dice, al frente, ahí ponle, para que le maten. ¿Por qué? Por el pecado, por la inmundicia, por el adulterio, por una mujer que ni ella misma tuvo cuidado de proteger su pudor, su desnudez. Tenía que ver hasta un sitio, un lugar secreto donde esté cubierto para poderse bañar. Eso es de la hija del hijo, de la hija de Dios, donde tiene que cuidar el pueblo de Dios su pudor, su decencia, su cuerpo. Escrito está la palabra de nuestro Padre, que no hay que ver la desnudez de nadie. Su palabra es con claridad. Hijas del Dios Todopoderoso, ¿cómo hay que tener cuidado aquí en la tierra? Y dice la palabra de nuestro Padre, así fue cuando Joab sitió la ciudad y puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más fuertes. Miren lo que hizo David con Urías. Hombre sincero, fiel a él. Y miren lo que hizo. Por el apetito carnal, pasional, diabólico, de la carne, del placer sexual. Entonces dice, saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David y murió también Urías Eteo. Eso planificó David. Él planificó la muerte de Urías Eteo. El plan primero no le resultó. Planificó el segundo. Ahí le resultó con la muerte de Urías. Y saliendo dice, ahí acabó, ahí murió Urías Eteo. Inocentemente murió él, planificado por David. ¿Y qué nos dice la palabra
Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra. Y mandó al mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzare a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabíais lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jeroboam? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás: también tu siervo Urías Eteo es muerto. Todo esto fue un proceso que David planificó, que él lo hizo eso. Fue el mensajero y llegando contó a David todo aquello que a Joab le había enviado. Joab era como decir un hombre más importante que estaba al frente del pueblo después de David. Y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo. Bien que nosotros le hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta, pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías Eteo. Todo lo planificado de David aconteció con Urías Eteo, por satisfacer su carne. Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por esto, no te preocupes por esto, no te debe importar esto, ni así nada. Era como que David no tenía ni sentimientos en él. No sentía nada, porque le manda a decir a Joab: no tengas pesar por esto, no te preocupes por esto, porque la espada consume ahora uno, ahora otro. A cualquiera mata la espada, no te preocupes, está en guerra, ahí cae, sea el uno, sea el otro. ¿Y qué dice? Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntale. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de nuestro Padre Dios, ante los ojos de Jehová. Todo este grande mal que hizo David fue desagradable delante de nuestro Padre Dios. ¿Y por qué aconteció? Porque se quedó descansando en la casa real, por quedar dormido, por estar adormecido. Ahí acontece todas esas cosas. Ahí caen los siervos de Dios, las siervas de Dios, pastores caen en adulterio, siervos de Dios en fornicación, en toda inmundicia, por estar adormecidos espirituales, dormidos espirituales, por estar mirando lo que no deben mirar. Ahí caen en pecado, en la inmundicia. Ahí no meditan en que van a pecar contra Dios, sino que meditan en satisfacer los instintos carnales, los placeres de la carne. En eso meditan y consumen el pecado sin importarles nada. Y esto aconteció con David. De una de otra forma quiso encubrir el pecado. Quiso tapar el pecado.
pero no pudo. Aún con la muerte de Urías, él pensó que ya con eso tapó su pecado, porque él quedó tranquilo. Dice que cuando pasó ya el luto, lo que la mujer de Urías dice, y pasado el luto envió a David y la trajo nuevamente a la casa. Nada le importó a David, sino su placer carnal. Eso le importó a él. No le importó nuestro Padre Dios, no le importó el pueblo que estaba en guerra, no le importó sus siervos, no le importó nada. Y miren la palabra de nuestro Padre Dios. Todo eso, abominación, desagradable delante de nuestro Padre Dios, lo que Él hizo. Pero no quedó así. Él pensó que con la muerte de Urías ya quedó libre del pecado, quedó oculto del pecado. No quedó así. Dice la palabra de nuestro Padre Dios que Él envió a Natán, su profeta Natán, a amonestarle a David, porque todo pecado que piensa que para el hombre está oculto, para Dios no está oculto. Nuestro Padre Dios todo lo sabe, todo lo conoce, los pensamientos, las intenciones, todo sabe de nuestras vidas aquí en la tierra, todo nos conoce, uno por sus nombres. Por nuestros nombres nos conoce, qué forma de vida llevamos, qué estamos haciendo, cómo estamos actuando, cómo estamos hablando, qué estamos dedicados en santificar nuestras vidas, o estamos descuidados, o somos mentirosos, o somos falsos, o somos engañadores, ni siquiera doblamos las rodillas todos los días. Todo lo sabe nuestro Padre. No tenemos dónde escondernos, no tenemos dónde ocultar de los ojos de nuestro Padre. Estamos desnudos delante de nuestro Padre Dios, nuestra alma, nuestro corazón, todo nuestro ser. No es que los hermanos no me están mirando, voy a actuar en esto, o tal persona no me mira, o el pastor no me mira, voy a actuar en esto. ¿Qué importa los hermanos miren? ¿Qué importa el pastor mire o no mire? Lo que debe importar es nuestro Padre Dios. Él me está mirando. Él me está mirando cada paso que doy aquí en la tierra, cada actuación que hago aquí en la tierra. Él me está mirando qué conducta tengo aquí en la tierra, qué forma de vida estoy llevando, qué es lo que estoy practicando, qué es lo que estoy consumiendo en mi cuerpo, en mi carne, qué es lo que estoy haciendo. Todo lo sabe nuestro Padre Dios. Lo que debe importar al pueblo de Dios, a los siervos de Dios, ¿qué dirá mi Padre? Me está mirando a mi Padre. No voy a pecar contra mi Padre. No lo voy a hacer. Por los ojos entra el pecado. Miró, codició. El diablo le presenta hermosura. Esa hermosura es inmundicia para el siervo de Dios, para la sierva de Dios. Eso es tinieblas. Eso no sirve. Cuando el siervo de Dios está bien firme en el camino de nuestro Padre, nada le tambalea, nada le debilita, nada le hace tropezar. Bien firme, con temor y temblor a nuestro Padre Dios, dando los pasos aquí en la tierra, firme, al frente, donde le ha puesto nuestro Padre, ahí, luchando, peleando una guerra espiritual al frente del pueblo, lleno del Espíritu Santo, despierto el pueblo, despierto el siervo,
pueblo, con sus siervos. Su palabra mismo nos habla. Orad y velad sin cesar, para que no entres en tentación, no caigas en tentación. Escrita está la palabra de nuestro Padre Dios, que hay que permanecer en oración, fervientes, valientes, humillados delante de nuestro Padre Dios, cada instante de nuestras vidas aquí en la tierra. Padre, te necesito. Líbrame, Padre, de la inmundicia. Líbrame de las piedras de tropiezo. Líbrame de las tentaciones. Guárdame, defiéndeme, protégeme en esta tierra, Padre. Todos los días. Porque David pensó que quedaba oculto, haciendo tan grande mal, sin importarle nada. No le importó primeramente a nuestro Padre Dios. Él no pensó en él, ni pensó en el pueblo, ni pensó en los siervos que estaban al frente. Él se quedó tranquilo a un descanso espiritual. Y así hay cuantos siervos que dicen ser del Dios Altísimo tienen vacaciones, dejando al pueblo en manos de consiervos. Ellos van de vacaciones. ¿Cuántos siervos, siervas de Dios que dicen ser, van hasta las playas a vacaciones? En las playas, en el mar, ¿qué inmundicia nomás miran ahí? ¿Qué desnudez nomás miran ahí? Y si el pastor, la pastora no está nacida de nuevo del agua del Espíritu, llenos del Espíritu Santo que está con los ojos viendo la desnudez, la pastora de los hombres, el pastor de las mujeres en las playas, descansando. El siervo de Dios no tiene descanso espiritual. Si va a la playa, vaya un día donde no tenga gente ese lugar. Y vaya bien cubierto su desnudez en un lugar apartado si quiere meterse en el mar. Solitos, pastor con la pastora, si quiere disfrutar del agua del mar, pero cubiertos su desnudez, porque hay vestimentas para cubrirse toda la desnudez. Y dice que nuestro Padre Dios envía a Natán a amonestarle a David. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico, el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que unita, sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos, juntamente comiendo de su boca y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. El hombre rico, cuánta posesión que tenía, y el pobre tenía una unita. Pero el hombre rico del pobre fue a tomar lo que tenía, solamente unita, y de él tenía ¿cuánto? Riqueza. No tomó de él. Entonces dice, eso le habló el profeta Natán a David. Y miren la palabra de nuestro Padre lo que dice. Entonces encendió el furor de David sin vergüenza, en gran manera, contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que tal hizo es digno de muerte. Qué facilidad, David. Lo de él, sentando, tapando, escondido, pensaba que va a quedar encubierto todo. Pero sí tenía para mirar a los demás. A este hombre que dice rico, él estaba mirando, pero lo de él no miraba. Lo que él hizo
no miraba. A él sí dijo, digno de muerte lo que ha hecho. Debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Habló David. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre malvado. Él era el hombre malvado. Así ha dicho Jehová Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuere poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? Lo hizo a nuestro Padre en poco. La palabra de nuestro Padre en poco. ¿Por qué? Para satisfacer el apetito, el instinto carnal sexual del adulterio. Un ladito a papá Dios y para consumir en el pecado hermano. Y ahí dice nuestro Padre Dios, haciendo lo malo delante de los ojos de nuestro Padre. A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Ahí está, nuestro Padre Dios le perdona, sí le perdonó a David. Pero la consecuencia del pecado tuvo que pagar toda su vida aquí en la tierra. Porque dice la palabra, no se apartará la espada de tu casa, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, y aquí yo haré levantar el mal sobre ti. Todo, dice, vendrá sobre ti el mal, la consecuencia del pecado, pues tiene que pasar, tiene que padecer, tiene que sufrir, y esto bien gravemente. No es que queda así, tranquilito el pecado oculto. Todo lo oculto sale a la luz. La palabra de nuestro Padre nos habla. Todo pecado de los hombres, de los seres humanos, es sacado a luz. A unos pronto, a otros tarda, pero lo que sale a luz el pecado. Lo que queda descubierto el pecado de los hombres en la tierra. Así es que no hay para estar escondiendo nada delante de los ojos de nuestro Padre Dios, y lo pone también descubierto delante de los hombres el pecado. Esta es la palabra de nuestro Padre Dios, todopoderoso, infinito, invencible, creador del universo. Como David hizo, cómo pecó contra Dios, cómo ofendió a nuestro Padre Dios, solamente por quedarse en su casa real, a estar pasando vacaciones espirituales, donde él no tenía que hacerlo eso. Él tenía que estar al frente del pueblo en la guerra, en la batalla. Él tenía que estar peleando. Eso tenía que hacer, ese era el trabajo de él. Y no lo hizo, sino que dejó que el pueblo se vaya solo, y él se quedó. Y esto aconteció. Y esto acontece a los pastores adormecidos. Esto sucede a los siervos, siervas adormecidas, cuando no están despiertos espirituales, cuando no están diligentes, cuando no están velando y orando sin cesar, cuando no están perseverando en santidad, en pureza, cuando dejan que todas las cosas del mundo contaminen en las congregaciones, cuando dejan que toda tiniebla esté ahí,
acontece porque no hay el Espíritu Santo de nuestro Padre Dios. El Espíritu Santo de Dios, en el siervo de Dios, en la sierva de Dios. Él es el que hace la guerra espiritual aquí en la tierra. El Espíritu Santo de Dios. En el nombre todopoderoso nombre, que es de su bendito Hijo amado, el Señor Jesucristo, y que en misericordia nuestro Padre, Dios Todopoderoso, nos ayude, nos auxilie, nos socorra, nos sostenga con la diestra de su justicia a cada instante de nuestras vidas aquí en la tierra, a ser valientes, firmes, decididos, dispuestos a vivir agradando a nuestro Padre, con temor, con temblor a nuestro Padre, con reverencia a nuestro Padre. No podemos desordenar conforme a nuestras necesidades o placeres de la carne. La carne del siervo, de la sierva de Dios tiene que estar muerta, bien muerta al pecado. Ya no vive la sierva de Dios, vive el Señor Jesucristo en la sierva de Dios. Ya no vive el siervo de Dios, vive el Señor Jesucristo en el siervo de Dios. Esa es la palabra de nuestro Padre Dios Altísimo. En el nombre todopoderoso nombre del Señor Jesucristo, que les bendiga, que les guarde, que les cuide y les proteja. Amén.